Bueno, capitán, ya estamos en condiciones de darle las buenas tardes a toda nuestra audiencia de Twitch Sí. y de YouTube, futura. En un futuro será de YouTube. Bueno, hoy como anunciábamos hace un ratito, vamos a estar hablando un poco de qué calor, el calentamiento global, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito acerca de, que, de cosas que están teniendo cada vez más relevancia y se están hablando cada vez más. ¿Te estoy Eh, escuchando muy bajito, puede ser? no, estás muy fuerte. Yo estoy muy fuerte. Ah, es esto. Después te voy a subir entonces un poquito el retorno. Ahí está. Y ahora Dale. debería escucharte mejor ahora. Sí, sí. Em, y bueno, principalmente intentar de hacer como un, un recorrido un poco histórico capaz Sí, acerca de qué es el calentamiento global y, y por y qué qué. está pasando, digamos, porque un Claro. poco el otro día estábamos boludeando por internet, yo me encontré con una noticia de que se bate un nuevo récord histórico en una ciudad en términos de temperatura, que es en Kuwait, hace unos días, Sí. y 63, 63, creo. sí, 63. 63 grados estamos. Y la cuestión es decir, Sí. Cortale. che, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué está pasando? ¿Es normal que pase? ¿Va a volver a pasar? ¿Va a ser peor? Sí, Y entonces, de ahí decir, bueno, che, ¿qué onda? ¿Por qué tanto calor en verano? ¿Por qué tanto frío en invierno? claro. ¿Por qué estos efectos tan extremos, no? Claro. eh, y la cuestión es que hoy existe Ujú. como una cuestión de movimiento. Ay, Dios. Sí, ahí te doy mate. De movimiento anti, anti calentamiento global. Claro, eh, exactamente. que, que a modo de ideológico intenta Sí, de refutarlo, como si fuera una cuestión de charlar, claro, como sí. si fuera una cuestión de charlarlo y no una cuestión de analizar un poco más. Claro, lo concretos, los hechos concretos es a partir de algunos estudios empezaron a darse cuenta a fines de los 80 y después fue tomando notoriedad que la temperatura media de la Tierra Estaba empezando a subir. estaba empezando a subir. Sí, De a poquito, muy poquito, 0,01 grado por año, pero subía constante, 0,02. Y empezó a hacer una diferencia que cuando uno la mira desde 1940 para acá, viene en una subida permanente. sí. Y ya van Sí, como 1 grado y algo. un poco más también, sí. 2. Sí. Sí. Y de hecho, la idea era que no suba más de 6 grados en promedio en los próximos 20 años. O sea, ese era el acuerdo que habían logrado tener. Sí, Que es un rango bastante amplio. O sea, es muy alto. si suben 6 grados, la media temperatura, o sea, implica que si uno tiene un veranito con 30 grados, puede tener un veranito con 36 grados. Sí, Sí. sí, O sea, porque te sube todo, te sube los sí, sí, rangos, sí, te sí. sube, se mueve Se todo a la mueve par. todo. Eh, no, es una locura. Bueno, y la cuestión es que tenemos como estos dos lugares, ¿no? Por un lado, empezamos a ver estas noticias donde otro récord de temperatura, Sí, muertos por la ola de sí, calor. muertos por olas de calor que se van repitiendo año a año en Europa. Sí, principalmente en España, por Sí, ahí. y, bueno, también tienen casos en Francia. Sí, Bueno, un montón de situaciones de derretimiento de lugares que no se pensaban que no se iban a derretir. Estilo este lugar donde se guardan semillas en el norte, ah, sí, así que se les derritió todo el hielo, impensado, ellos pensaban que iban a tener una fortaleza impenetrable, sí, impenetrable y se les llenó de agua. sí. Y cosas por el estilo que vienen sucediendo y que avanzan. Y que al mismo tiempo, como anunciabas vos, empieza a haber movimientos que son negacionistas del calentamiento global. Los hay desde Sí, siempre, en realidad. sí, O sea, siempre han habido, pero cobran notoriedad desde la asunción de Trump sí, a sí, la sí. presidencia con un Voy, claro voy a marco chequearte en el de chat. no aceptamiento de esta postura, diciendo que el calentamiento global es en definitiva una mentira. ¿Qué? Ah, ya. Tome el señor Mouse. Sí, Bien. la postura de Trump ha sido muy decisiva. ¿Querés esperar un segundo?
¿Se está escuchando? Bueno, listo. Entonces, bien, lo escucho, señor. Entonces. Bien. Sí, no, lo que decíamos es de la asunción de Trump para acá, el hecho de que de una persona que sea presidente de un país como Estados Unidos, cobra relevancia eh, este movimiento. Bien. Me roban las... Sí, te robaron las sandalias. Me roban el calzado, sí. Sí, así no se puede vivir. Dios. Hoy tenemos una invitada, no la anunciamos, o sí, no la anunciamos, que es una eslovana, la cachorra, que le gusta robar sandalias entre y medias, entre otras profesiones típicas de un cachorro. Además de ser muy adorable. Sí. Y nadie. Los dientes filosos. Sí. Bueno, entonces un poco a partir de esto y además con un montón de gente. Yo fui a un par de congresos de medio ambiente y encontraba sobre todo los geólogos, que son muchos de ellos sujetos del mal, así como diríamos entre comillas, haciendo chiste, obviamente. Nos encontraban con muchos detractores. ¿Qué dicen los geólogos? Y cuando uno estudia la historia geológica de la Tierra, se encuentra con grandes cambios climáticos, ¿no? Sí. Tenemos eras glaciares, la más antigua de todas, después una pequeña edad glaciar en la Edad Media. Sí. Se han repetido momentos donde la temperatura ha sido bastante baja y temperaturas un toque más altas. ¿Qué es lo que dicen las personas que hablan de calentamiento global? Y bueno, por un lado, esos cambios climáticos se han dado en tiempos geológicos. Nadie sabe, en definitiva, la velocidad con la que puede cambiar la temperatura. No. Y por otro lado, ningún dato geológico marca una temperatura tan alta como esta. O sea, la Tierra está teniendo en este momento su récord en temperatura media, digamos, en total, digamos. O sea, está batiendo año a año récords. Algunos estudiosos del Sol decían, bueno, hubo una marea solar, hubieron explosiones solares que llevaron a que la Tierra estuviera expuesta a mayor radiación y eso elevó la temperatura. Pero la tendencia era, bueno, estas radiaciones se iban a terminar ya para este año y el año que para el año pasado y para este año. Y entonces, si eso era verdad, la temperatura media debería decrecer, ¿sí? Si fuera un proceso de radiación. Sí, sí, sí. Y siempre ha tendido a subir. Y sigue tendiendo a subir, o sea, no. Hace muchos años está tendiendo. Claro, pero digamos, si esta teoría era verdad, digamos, bueno, hay un caso de radiación extra y entonces la temperatura es un poquito más por esta extra radiación, pero ya se terminó, entonces ahora debería bajar. Sí. Y uno nota que sigue subiendo, sigue batiendo récord. Sí. Entonces, evidentemente, no es solo este caso de radiación solar, que sí, podríamos tomarlo como una posibilidad. Y lo concreto es que el calentamiento global tiene efectos claros en la Tierra. Sí. Uno de ellos, bueno, las temperaturas medias altísimas. Pero por otro lado, también los inviernos que de golpe bajan mucho la temperatura. Sí. Sí, entonces me dice, uno que acá el oyente inadvertido me dice, pero si es calentamiento global, ¿por qué va a bajar la temperatura mucho en otro lugar? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué bajaría la temperatura mucho en otro lugar si estamos hablando de que la Tierra se calienta? Y entonces vos dirías, no tiene que hacer más frío, listo, se termina el invierno. Sí. Y no. A ver, lo voy a explicar de una manera que uno lo pueda entender. Todos tenemos, o bueno, por suerte, espero que todos nuestros oyentes tengan una heladera en la casa. Si uno se fija en la heladera y dice, bueno, pero la heladera enfría porque le ponemos electricidad. No. La heladera enfría. La heladera enfría y genera una diferencia de temperatura en un refrigerante entre el motor que se calienta mucho y ese refrigerante que intenta enfriar a ese motor que está muy caliente, quitándole
calor a al, lo que está dentro de la heladera. exactamente. Cuando hace este intento de enfriar al motor, enfría al mismo tiempo la heladera. La- ¿Qué pasa? Las corrientes de aire intentan llevar o sustraer energía de la masa de aire caliente que se genera en una región de la Tierra. Eso hace que el mismo efecto sustraiga de otros De lugares que otros están más lugares más frescos. frescos, sí. Entonces Eh, hacen que esos se- bajen más claro. radicalmente la temperatura. Entonces, el intento de enfriar un lugar baja la temperatura de golpe y entonces tenés efectos de fríos repentinos muy fuertes. Claro, Sí, eso en términos de lo que es sí, el tiempo. claro, En lo que es el clima, sí, se ven cambios muy radicales sí, en términos de eh, lo que son los ciclos hídricos de algunos lugares. sí, De repente empieza a haber lluvias en lugares donde no había tanta claro, lluvia. Es exactamente. como que la dinámica de climática mundial está tendiendo a cambiar. Sí, Y digamos, el gran exponente de esto es el tema del mayor calor en la Tierra. sí, Esta perra está mordiendo todo. sí, bueno, Eh, como corresponde a un cachorro. sí, Y uno de los ahí, efectos que también son importantes sí, son efectos como tornados, huracanes o como le guste llamarlos. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucha energía en la atmósfera, sí, producto de ese calor, que empieza a generar efectos de alta energía. sí, O sea, la probabilidad de tener un fenómeno de alta energía teniendo mucha energía disponible es a mucho medida, mayor. Es mucho mayor. claro, a medida que más aumenta, más probabilidades hay. Es lógico cuando uno lo mira así. Eh, y entonces el calentamiento global nos da un montón de efectos del estilo vientos huracanados. Sí, y tormentas bastante Claro, violentas, exactamente. ese estilo de cosas. Sí. Bien. Todos mirando lo que hace la cachorra. Bueno, Bien. Vamos a hacer próximamente un espectáculo solo con Loana, mostrándole las travesuras que hace. Bien. ¿Le abrimos? sí, creo que quiere bajar a... Sí. Pero bueno, uno podría preguntarse, pero ¿por qué? eh, ¿Cuál es el argumento que los anti calentamiento global usan o qué es lo que creen eh, para poder llegar a decir esto? Sí. Y, y en general hay, hay como dos posturas. Ujú, Una que es más de corte científico y otra que es más de corte político, si se quiere. ujú. Eh, la que es más de corte político tiene más que ver con una explicación que incluye una conspiración. O sea, Sí. se supone, por ejemplo, Trump, en un montón de cosas, lo que él intenta de poner como postura es la cuestión de que la gente que afirma al calentamiento global lo que quiere es perjudicar a las industrias o a los comercios, Ujú. perdón, los negocios que tienen que ver con sustraer petróleo, con quemar carbón y un montón de cosas que, bueno, hacen al Sí. calentamiento global. Y que además, cuando uno mira el hecho de tener que reducir emisiones y controlar para evitar el calentamiento global, implican costos para las empresas. Claro, obviamente, costos. Y muchas veces, Desde bueno, y el lo lado que... empresarial Claro, es gracioso porque es más político. sí, Lo dicen como que es una postura de perjudicar estos negocios, de claro, perjudicar exactamente. estos... Bueno, hay Y una postura de países del tercer mundo que hablan de no adherirse a acuerdos globales porque las tecnologías verdes son más caras. son más caras y están en manos de los europeos. Sí, Entonces, no solamente implementarlas, sino adquirirlas implicaría someterse a tecnología que ellos no han desarrollado. claro. Y Entonces, ellos no niegan, o sea, en muchos países del tercer mundo, los efectos del calentamiento global, sino que dicen es, no nosotros, podemos implementar claro, nosotros no podemos implementarlos y mantenernos competitivos en el mundo. en el mundo, exactamente. Sí. Eh,
Y desde el otro lado, digamos, está como la postura más eh, científica, que en realidad tiene que ver con muchas cosas de la academia, que son principalmente posturas conservadoras respecto de Sí, o a varias veces cosas. incluso trampas. Por ejemplo, hay un lindo video que nuestros televidentes, ¿se le dice televidentes o no sé? No sé. Bueno, no, Audiencia. a nuestra audiencia puede ver que uno de esos es el timo del dióxido de carbono, ¿no? Ah, sí. Que es de un video financiado por Soros, Ah, eh, y que habla acerca de que el dióxido de carbono no es el gas que más efecto tenga en la atmósfera. O sea, la relación, por ejemplo, con respecto al vapor, creo que es 1 en 40, digamos. Necesitas 40 moléculas de dióxido de carbono para que tengan el mismo efecto que una de vapor en cuanto al efecto invernadero. El problema es cuánto se emite de cada uno y además qué otros gases se emiten además del dióxido de carbono. Porque uno a veces, bueno, sí, por ahí el dióxido de carbono goza de mala popularidad, sí. pero hay muchos otros gases que produce la industria que son mucho más complicados. Mm. El dióxido de azufre, bueno. Pero bueno, como este video se centra en el dióxido de carbono, pareciera que las personas que hablan de la emisión de gases son todas unas desubicadas, porque Por- están hablando de un gas que no es el más complicado de todos a la hora sí. de... Y Sí, de otra cosa que se habla mucho es el tema del metano. claro. El metano, y ahí es donde la cosa se pone medio bizarra, Ujú. porque la mayor emisión de metano que hay es producida por el ganado Claro, en todo el exactamente. mundo. El ganado produce una cantidad, Infernal de es el metano. ganado bovino, Bovinos, sí. produce una cantidad muy grande de metano. De hecho, hasta se había pensado en ponerle unas mochilas para el control de la emisión, Mm. para evitar los eructos De las vacas. de las vacas, que son las que Producen. Sí, producen. no son pedos lo que se Sí, tiran las vacas, sino no. que son eructos. Sí, 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 así como uno lo dice, perdón no hay otra palabra para explicarlo. Sí. Le digo, podemos hacerlo técnico, sale por el esófago de la vaca. No, No, sí, eructos. es un eructo. La cuestión es que hay una emisión importante, se había desarrollado acá, bueno, es un desarrollo que quedó ahí a medias, como muchas de las cosas que han pasado en Argentina, mochilas para vacas justamente para recuperar parte de esa emisión y el metano se puede usar como combustible. Sí, Entonces, también, porque eso es entonces básicamente el gas que usamos para... sí, uno podría controlar esa emisión y, y tener combustible. O Por sea, ejemplo. entonces, ahí está, en su cara veganos. Podría ser, listo, un uso no cruel del ganado. Claro. Eh, y bueno, y aparentemente las emisiones de metano son importantes en términos Claro. De- de lo que pueden llegar a producir. claro, toda la industria, o sea, Mm. porque uno tiene que entender que la industria ganadera, la industria agrícola, son industrias también con alto impacto ambiental. O sea, cuando uno dice un campo no tiene impacto ambiental, mentira, porque ahí tenía que haber una biosfera Sí, de sí, ese ahí había árboles, había animales, sí, había había flora cosas y fauna autóctona que fue desplazada para producir para el campo. producir ese campo. Entonces, hay impacto ambiental siempre. Y hay crueldad siempre. Hoy estoy re mal con los veganos. Pero lo cierto es que hay un impacto y en el caso del ganado tiene un impacto muy grande con el tema del metano. Sí, Uno por ahí ve la metalmecánica, la industria fabril como más emisora porque tiene esas grandes chimeneas. sí, sí. Se utilizan, por ejemplo, componentes ácidos. Por ejemplo, tenemos la industria Rigoló emplazada en el corazón de Berazategui, con toda una acidificación de las napas de agua Por el por el tema... uso industrial. Sí, sí, sí. Y entonces dice, la industria pesada, la industria metalmecánica son como Sí, los contaminantes, ni pero hablar de cuestiones nucleares, ni sí. hablar de... Pero Sin digamos, embargo, la industria ganadera tiene un impacto enorme. sí. Y entonces lo que uno dice es, bueno, ¿cómo convertir ese impacto en algo sostenible y reducir esta emisión de gases? Creo que a nuestra audiencia le está faltando un dato, que es, nosotros hablamos de gases, y yo me adelanté un poco, perdón, ahora que me doy cuenta nos hemos desordenado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Claro, bueno, sí. El efecto, o sea, el paso previo es ¿por qué se recalienta la Tierra? Entonces,
hablamos un poco de, sí, no, qué sé yo. Hay un efecto, es el efecto invernadero, que nos permite estar vivos ahora. Sí, Así que tan malo no es. sí, sí. El tema es que el efecto invernadero básicamente es tener o sea, los gases de la atmósfera, Es un efecto propio de la de la atmósfera. atmósfera, claro. O sea, si uno tiene un planeta sin atmósfera, No hay efecto invernadero. lo hay un efecto invernadero para empezar, pero lo que pasa es que los rayos del sol inciden sobre la superficie del planeta Sí. y los rayos del sol se van de la superficie del planeta Chau. rebotando, digamos, o sea, de la forma que sea, Claro. del color que sea, no importa. Entonces tenés en la cara que está iluminada, por ejemplo, 300 grados, Claro, así. Qué lindo sol cuando pega. Y cuando se va el sol tenés 200 grados bajo cero. claro, tenés una amplitud enorme. Y lo que pasa, bueno, lo que suele pasar es que lo que se calienta, digamos, o sea, si ingresa calor, Sí. ingresa al manto del planeta, a la corteza del planeta, Sí. pero de esa manera. Lo que existe cuando tenés una atmósfera es que los propios gases de la atmósfera retienen parte de la energía de la luz. Sí, sí. Y lo que hacen es hacer que los haces de luz reboten. A veces, lo que suele pasar cuando... A ver cómo lo explico de manera simple. Bueno, déjame si no intentarlo a mí. Sí, dale. La idea es la siguiente. Entonces, teníamos este ingreso de radiación a la Tierra y cuando esa radiación se quería retirar, volvía a impactar con la atmósfera. Claro, ahí está. Y entonces, en vez de irse, volvían a refractarse y volvían para la Tierra. Refractan así sucesivamente, entonces parte de esa energía no termina de escaparse Claro, y se queda eh, principalmente en la en atmósfera la y en atmósfera y en el manto, ¿no? O el sea, manto, que sí. queda haciendo lo que es la temperatura media de la Tierra. La corteza, sí. En este caso, en el nuestro, ¿no? Sí, Hablando de la Tierra. De alguna manera, eso mantiene una temperatura agradable para nosotros, para la vida que está acostumbrada en esta Tierra, sí, y eh, bueno, es un gran factor de la atmósfera. ¿Qué sí. pasa? A medida que se acumulan más gases, o sea, cuando esa atmósfera cambia su composición, Claro, su capacidad de retener o no o no, esa radiación sí, va van variando. variando, sí. Digamos, diferentes gases, yo le contaba hoy el dióxido de carbono, que es el que aparece en este video, pero principalmente el agua, son los grandes reguladores de, de la composición de la atmósfera. Y aparecen otros gases que no están acostumbrados uno a tener, como el metano. El metano, que es un gas muy sencillo y primigenio de la Tierra, con el advenimiento de las nuevas formas de vida, fue desapareciendo de la atmósfera. Entonces, la atmósfera a la que estamos hoy acostumbrados es una atmósfera que es pobre en metano. Entonces, la aparición de este gas de vuelta en la atmósfera genera nuevas condiciones que uno no termina de dimensionar, ¿no? Sí, Y que lo que aparentemente van a tener un efecto muy negativo. Sí, 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 lo que sucede es que muchas veces lo que se ve es que no hay, o sea, se empiezan a ver resultados distintos, por ejemplo, en la composición de la atmósfera, eh, cuestiones de elevación de la temperatura, ujú, pero resulta muy difícil predecir que van a generar estas cosas. Yo creo que, en mi opinión, es una de las razones por las cuales se sigue creyendo en estas cosas de que que el calentamiento global es un mito. claro. Porque lo que pasa es que es muy difícil predecir qué va a pasar. Porque sinceramente es una variable sola Sí, en un planeta entero gigante y lleno de variables. sí. De hecho, el tema es, por ejemplo, ¿qué pasa con ese metano en alta atmósfera Sí, con efectos de radiación UV alta que te dan radicales libres sí, y dan reacciones muy locas que, bueno, dan la aparición, por ejemplo, del ozono, que uno hoy lo quiere porque le da protección, sí. pero que podrían dar la formación de un montón de sustancias que vaya a saber Que qué pueden va a generar. pasar. Sí, lo otro, por ejemplo, que se habla mucho y es cierto, es que lo que ha aumentado en este último siglo es mucho la actividad volcánica, que Claro. no depende necesariamente del Sol. O sea, sí en el sentido de que la Tierra se formó a partir del Sol y que en definitiva la energía que Pero, tiene la Tierra sí, en su centro y en su todo, núcleo, sí. en su núcleo viene del Sol. Sí. Pero hoy en día la energía de dentro de la Tierra no depende del Sol.
Sí, Uno podría sacar el sol y vas a seguir teniendo volcanes. claro, la actual actividad volcánica y sísmica y de movimiento de la Tierra es independiente. Es independiente. Y lo que ha pasado es Sí. que ha aumentado la actividad volcánica alrededor del mundo Ujú. y esto es una de las cosas que se suele decir también como argumento en contra de algunas cuestiones, principalmente de la emisión de dióxido de carbono. Claro, porque la emisión de un volcán Es muy, muy grande es y muy muchas importante. veces muy superior a muchas emisiones. Claro, exactamente. Para equiparar a una emisión de un volcán hay que poner mucha industria Sí, pesada sí, yo en creo la que, balanza. claro, claro. Sí. Entonces ahí hay eh, varias cuestiones. El eh, tema es cuánta ayudita objetivamente le estamos dando o no, o sea, cuánta de ese aumento global, entonces, porque objetivamente hoy ya ningún científico, geólogo, ni persona seria que se aprecie puede negar el calentamiento global. no, Ya no, no. no. Entonces, queda la cuestión es, ¿hasta qué punto es culpa de los humanos, culpa entre comillas, o sea, responsabilidad de los humanos, me Sí, gusta decir mejor, y cuánta responsabilidad es de efectos de la naturaleza, digamos, que uno en definitiva no puede controlar? no, claro. Eh, entonces, y ahí casi que se vuelve una cuestión de creencia. Sí, ahí Eh, ya, sí, y yo creo que es uno de los grandes problemas que está teniendo la situación, porque sí, la gente necesita estar consciente de que esto es algo sí. potencialmente desastroso, Devastador, sí, sí. devastador. De hecho, no, no creo que la humanidad desaparezca, pero lo que puede pasar es que la vida en el planeta se vuelva muy hostil, Claro, muy hostil. exactamente. Eso, o sea, va a ser como, de alguna manera, Y es difícil de predecirlo sí, también, ¿no? golpearnos a nosotros mismos. O sea, a ver, la vida en la Tierra ha soportado un montón de genocidios. O sea, cuando apareció el oxígeno en la atmósfera, habían un montón de seres vivos que no estaban preparados. Y fue la masacre, se estima, del 99% de la forma de vida, que no estaban preparadas para este nuevo elemento que se fue tirado a la atmósfera libremente. El tema de que nosotros generemos esta nueva sustancia que nos termine matando como moscas, Ujú. es lo que uno quiere evitar. O sea, que la haga la Tierra, bueno, ya está, estamos fritos. Sí, no Pero, podemos hacer nada. pero lo que podemos intentar hacer es ver si no somos nosotros nuestros propios genocidas, en Claro, definitiva. ver de tener Sí, la menor huella. sí. Huella de carbono. Sí, exactamente, lo que se llama huella de carbono Sí. en el planeta. Intentar de producir el menor... Claro, ser sostenibles en la Claro, producción. claro, poder mantener un planeta que sea habitable Sí. y que nuestra producción Emisiones. de nuestras emisiones no sean nocivas y Sí. de que esto pueda ser sostenible, que la Tierra pueda seguir siendo saludable y todo lo que Creo que ese sería el punto que conlleva. deberíamos acordar todos, ¿no? Decir, bueno, cómo tener un impacto ambiental, una huella de carbono controlada, Sí, que sea razonable, ¿no? sí, Y ahí, porque además, bueno, del calentamiento global uno podría hablar de un montón de otros efectos sobre la atmósfera y sobre por los ejemplo, microclimas de las ciudades, los ¿no? casquetes polares, Sí, sube la marea global, sí, hay un montón de cosas. Qué sé yo, y no hablamos ni siquiera del tema de los mares, sí, sí. que es un tema también muy Claro, interesante. porque ahí aparece otro elemento que es la solubilidad de los gases en el mar. ¿Qué digo? Cuando digo solubilidad, ay, este chico dice cosas complicadas. No, lo que quiero decir es, los peces respiran porque está disuelto el oxígeno en el agua. Para los que tienen peceras y les gustan los pececitos, saben que hay temperaturas diferentes para peces diferentes y que cuando aumenta la temperatura muchos peces Se mueren, se mueren. Y esto tiene que ver con que a temperaturas más elevadas hay menos oxígeno disuelto en el agua. claro. El hecho de aumentar la temperatura media del planeta implica que hay un montón de lugares donde el mar se queda sin oxígeno para muchas especies. Eh, y entonces empieza a tener efectos en la vida de los peces, en el ambiente de los peces, se le llama el ecosistema, ¿no? Entonces uno estudia la ecología de estos Sí,
de estos animales y peces que empieza a verse afectada grandemente. Y realmente, insisto, como hablábamos hoy, es muy difícil medir realmente el impacto. Hay algunos casos concretos donde uno puede medir. Por ejemplo, el caso de Ushuaia. Ushuaia hoy es una ciudad, es una de las ciudades más australes del mundo, si no la más austral en términos de importancia industrial y todo, Ujú. que vive gracias a un glaciar. El hecho de que la temperatura media de la Tierra haya aumentado implica que este glaciar se viene derritiendo a pasos agigantados. Sí. Y el glaciar es la fuente más importante de agua potable que tiene Ushuaia. Entonces empieza a verse limitada la sobrevida de una ciudad por Claro. el calentamiento global. Digo, concretamente empieza a haber problemáticas serias Sí. en un montón de ciudades, amén del el aumento no de las mareas, de la altura media del mar. Digo. Sí, sí. Ya empezás a tener problemas concretos, Complicado. complicados, que afectan a miles de personas. Sí. Eh, y como ya es medio costumbre, Sí, yo traer acá, bueno, hoy en día existe, todos saben la guerra económica entre Estados Unidos y China. sí, Eh, el clásico de este programa, sí. el clásico, sí, porque bueno, es el clásico del mundo ya Sí, a esta altura. Todo tiene que ver con la guerra económica entre China y Estados Unidos. sí, Eh, Estados Unidos desde siempre tiene una postura de sí a los hidrocarburos, sí sí, al petróleo, sí a la extracción, sí a todo eso. sí. De hecho, bueno, su cónclave sus cónclaves en Asia tienen básicamente, les aseguran básicamente Sí, el suministro suministro de de petróleo, hidrocarburos, sí. sí, y hidrocarburos. Eh, y la postura de China hace un tiempo ha sido ¿cómo se dice? Sistemáticamente ir dinamitando cada uno de eh, los suministros en realidad de Estados Unidos. Ujú. Amén de por qué razón será, porque puede llegar a ser por mil cuestiones. Sí, En este momento están enfrentados sí, y China, por primera vez en la historia, empieza a tomar una postura de sí a las energías alternativas. claro. Y eso me parece muy interesante de notar porque hasta ese momento todos los países del primer mundo o los países que tienen más poderío económico siempre han ido en contra de las energías alternativas. Claro, incluso aquellos que han firmado acuerdos como el de Francia o el de Kioto, digamos, Que de hecho Estados tenían, Unidos lo firmó. sí, no tenían en cuenta el desarrollo de energías alternativas. Nunca lo Sí, tuvieron. Y, y bueno, y me parece muy interesante ver esto porque bueno, China es un gigante que tiene 2.000 millones de personas y no es poco, digamos, lo sí, que puede llegar a generar esto, digamos, porque técnicamente que tienen un quinto de la población mundial, claro, exactamente, eh, un quinto de la población mundial que esté apuntando hacia las energías alternativas es un número muy interesante. claro. Y que muy probablemente lo que genere, porque es lo que suele pasar, es que muchos países atrás de China empiecen a tomar esta postura. Ujú. Porque aparte lo que les asegura China, eh, a diferencia de Estados Unidos, es el tema de que China nunca ha sido belicista. No, de hecho la hegemonía la genera a partir de proponer Acuerdos. acuerdos donde se benefician las mutuas partes. Por ejemplo, en la Argentina, acuerdos donde se construían represas, acuerdos donde hay un desarrollo real en ese país. No Sí, sé. lo que se suele hacer, que ya lo he dicho un par de veces, Sí. es esto de que China eh, o alguna empresa de China hace un acuerdo con un país Ujú. y dicen, bueno, nosotros necesitamos producir, por ejemplo, necesitamos tener, no sé, un ferrocarril que recorra todo el país. Perfecto. Y dicen, bueno, vamos a hacer así. eh, yo te voy a vender los ferrocarriles Ujú. y te voy a capacitar durante 3 años y después te vendo las patentes de lo que estás fabricando. O sea, te doy las patentes, digamos. Claro, Esos sí. 3 años, esos 5 años, esos 10 años de Sí. trabajo termina transformándose en
vos sos dueño de lo que vas a empezar a producir. Y Claro. te enseño cómo producirlo. No Sí. solo, no solo te voy a vender Ujú. las cosas hechas. Necesito que vos me compres durante un tiempo para poder yo desarrollarme Sí, y al mismo tiempo te ayudo a vos a desarrollarte. perfecto. Es como una cuestión mutua de un poco lo que se ve mucho en Asia, que es el Sí. tema de esta postura de aprendiz maestro, si se quiere, porque es un poco eso. Sí, y que además una de las cuestiones es que uno ve, y esto yo lo charlaba con, con algunos economistas hace unos años, era que cuando veías a Estados Unidos avanzaba desordenando economías, Claro, que eso generaba en el momento, por la matriz industrial de Estados Unidos, una ventaja, digamos. La matriz industrial de Estados Unidos es la guerra, básicamente, las sí, armas. Eso les generaba al principio un beneficio económico, pero ¿qué pasaba? Luego esa economía se desordenaba tanto que terminaba siendo deficitaria. Y entonces en la balanza comercial global empezaba a caer más. sí, Entonces ese avance hacia nuevas economías donde se desordenaban, generaban un pequeño ingreso, a la larga generaba un déficit mundial muy importante. La idea de avanzar generando economías que se vuelvan superavitarias, empiecen a crecer, genera que el mercado global crezca claro, y pueda vivir más gente de esa economía en definitiva. claro, sí, sí, sí. Sí. O Y, sea, a ver, si todos tenemos un mejor trabajo, claro, podemos comprar más y podemos poner más plata y no poner hacer más otras plata cosas. y poder generar una rueda de producción y consumo que haga Que que más gente esté adentro, produciendo y creciendo. porque de repente todos van a estar Sí, produciendo y todos van a estar consumiendo. Y, sí, y lo que sucede concretamente es que en términos científicos tecnológicos, que tal vez es lo que más nos compete en este programa, sí, eso termina siendo beneficioso sí, porque va a haber más países que van a estar produciendo tanto ciencia como tecnología. claro. eh, bueno, y ni hablar de desarrollos informáticos, porque todo va de la mano y la realidad es que la informática hoy en día es una herramienta Sí, y en definitiva que también termina complementando a todo el espectro del trabajo del mundo. uno lo podría ver en términos de científicos acá como una gran ecuación. Uno tiene una cantidad de energía en la Tierra. En la medida que uno pueda aprovechar esa energía, por ejemplo, la energía del sol que ingresa, por decirlo así, de manera más eficiente, le podría entregar a cada ser humano una cantidad de Una energía energía. mayor, sí. Eso quiere decir, entregar energía implica entregar alimento, entregar bienes consumibles o bienes inmóviles, ¿no? O sea, tener una casa, tener comida, tener todo lo que necesita Para vivir, para vivir básicamente. de una manera razonable, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Eso es hasta matemáticamente una manera de explicarlo. En la medida que uno sea más eficiente, o sea, que más tecnología tenga, más fácil es lograr eso, digamos, esa utopía tecnológica, por decirlo así, Claro. donde puedan vivir un número razonable de habitantes sin estar en estados realmente infrahumanos o paupérrimos o Que, se, situaciones que se ven hoy terribles en día, por que ejemplo. que lamentablemente uno está en contacto con esas noticias y con todas esas realidades. Sí. Sí, sí. Bueno, y que en Ujú. definitiva debemos intentar de, de cerrar la cuestión como Sí, diciendo que no, capaz que no totalmente, pero diciendo que no hay manera de que yendo a favor de lo que se dice, perdón, yendo a favor de lo que propone la ciencia respecto del calentamiento global, va a ser beneficioso, o sea, no hay dudas de que va a ser sí. beneficioso, porque vas a tener Aunque, desarrollo, claro, sí. vas a tener mucho más conocimiento acerca del funcionamiento de la Tierra, porque realmente Sí. nos falta información, y eso es algo Y que se además me necesita. parece que incluso el hecho de poder desarrollar una industria que tenga mucha menor emisión de gases contaminantes y digamos y sus productos que puedan ser Dañinos, sí. perjudiciales, te da una industria más ordenada, ¿no? Es como tener una casa limpia, por decirlo así. Claro, porque vos no estás Sí, molestando, o sea, tu producto no está
generando problemas en otro lado. Claro, Si no sí. genera problemas en otro lado, lo único que tenés es un producto que lo vendés y fin, y Sí, lo sigues inocuo. produciendo y no tiene Sí. ningún problema. Imagínate, digo, tratar de terraformar Marte el día de mañana teniendo una industria que tire toneladas de desechos químicos hacia afuera, ¿no? Sería imposible pensarlo, digo. Es imposible. O sea, la necesidad de una energía verde como un desarrollo Pará. Bajen! tecnológico, evolutivo, natural sería lo accesible. Está muy fuerte. Bueno, igual creo que ya podríamos estar terminando, Nathan. Sí. Fuera de las pequeñas... La tele. Bueno, bueno. Con esto lo cortamos, pero no importa. Listo. ¿Te parece si nos vamos cerrando? Porque yo creo que hemos Sí, entregado, hemos redondeado una Una idea idea más o menos del... de la temática. Sí, sí, sí. Me parece bien. Bueno, Bueno, este video más o menos va a estar saliendo el sábado que el viene. sábado que viene, exactamente. Y bueno, nada. Darle las gracias a quienes Sí. estuvieron escuchando. No sé si tuvimos el chat prendido hoy. Sí, sí, estaba hoy. ¿Eh? Sí, estaba hoy, pero no nos comentaron. Ah, no nos comentaron. Listo, no Bueno, pasa nada. la idea es que se pasen por nuestro canal de YouTube y Ujú. si quieren comentar algo ahí lo pueden llegar a comentar. Sí, Tenemos un mail, también pueden mandarnos algo ahí. sí. Y bueno, nada, que espero que les haya gustado esto. Mi nombre es Francisco, él es Mío, Fernando. Fernando. Y bueno, esto fue el Faro del Fin del Mundo. Ujú. Hasta la próxima.